justamente donde terminamos el último día, haciendo referencia y recordándoos de nuevo la importancia de trabajar los aspectos emocionales en un niño TDAH. Cualquier niño, cualquier adolescente, pero en esta tipología de niño más. Y vamos a trabajar en torno a 3 campos: autoestima, la tolerancia a la frustración y las relaciones sociales. Bueno, como ya lo vimos, no vamos a volver a incidir en ello. Bueno, un TDAH dijimos que tenía dificultades a nivel de socialización, pero que una de las mayores dificultades que tienen es en el aprendizaje. ¿Por qué? Por sus déficits de comprensión, no por no entender, sino porque le cuesta concentrarse. ¿En qué se refleja esto? Va a tener dificultades en varias áreas, tanto de lectura, escritura, matemáticas. Suelen ser, o hay un porcentaje bastante alto de niños con dislexia que presentan también esta tipología de TDAH, dificultades o trastornos en el habla, y dificultades perceptivo-motrices. Ante esto, vemos que las áreas curriculares en prácticamente todas sus dimensiones se ven afectadas. Por eso es muy importante un diagnóstico temprano. Pero no podemos decir que todo es negativo en un niño con TDAH, ni muchísimo menos. Tienen gran cantidad de aspectos positivos que tenemos que potenciar, que tenemos que reforzar, porque son niños muy imaginativos, tienen siempre ideas nuevas, son muy curiosos, les gusta investigar, son niños empáticos y además de ser niños empáticos, son niños que sufren cuando se dan cuenta de que sus acciones y sus actos tienen repercusiones en los demás. Tienen muy buen sentido del humor y son niños visuales, cuya memoria visual es muy buena. Esto nos facilita el trabajo, tanto en aspectos de lógica matemática como en aspectos de lectura y escritura. Tenemos que aprovechar esa gran memoria visual. ¿Y cómo trabajamos en un aula? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos motivarle. Necesitamos motivarle y utilizar esa capacidad, esa memoria visual que tiene para que elabore imágenes mentales de lo que tiene que hacer, del material que necesita, de los pasos para realizar las tareas. Además, necesitamos ayudarla a que se ponga en otros papeles, es decir, llevar a cabo juegos de roles. Esto le va a permitir aprender conceptos nuevos, entender lo que sucede a su alrededor. Es muy importante que cuando lo ubiquemos en el aula podamos mantener un contacto visual directo con él y frecuente. Sintiéndolo mucho no podemos llegar, decir lo que hay que hacer a las 9 de la mañana y pretender que se acuerde de ello a las 10. Hay que repetir frecuentemente y de manera concreta las normas, las órdenes, las directrices. Reforzarle. Es fundamental el refuerzo positivo. Cuando son más pequeños podemos intentar utilizar premios, pero esos refuerzos tienen que ser más a nivel interno, de que el niño se sienta bien, que el niño se sienta a gusto, que el niño se vea reforzado cuando se esfuerza por hacer las cosas bien. No es que le bajemos el nivel de las tareas, a no ser que tenga algún tipo más de dificultad, sino que se las modifiquemos, que se las estructuremos y se las adaptemos a él. Hay que ubicarle, cuando decimos cerca del docente, reforzamos lo de que pueda mantener el contacto ocular directo con él, lejos de las ventanas, es decir, o lejos de la puerta de clase si la tenemos abierta. Es decir, tenerle en un campo en el que se distraiga lo menos posible. Si reforzamos que para todo el alumnado las actividades significativas son fundamentales, para esta tipología de alumno más, necesitamos que sean atractivas, que sean cotidianas, que las entienda, que las pueda palpar, que impliquen una participación activa. No podéis pretender tener un niño TDAH 1 hora sentado mirando para vosotros y que no se mueva. Necesita una participación activa. Darle pistas visuales. La información, no solo las órdenes, sino la información de lo que hay que hacer en las tareas, tiene que ser clara, precisa, estructurada, directa. Hay que dejarle descansar. A él y a todos. Pero si a los otros 24 que tengo en clase, los descansos los hacemos entre clase y clase, pues a lo mejor él a mitad de la clase necesita ese minuto, minuto y medio de moverse o de cambiar de postura o de levantarse y tirar un papel a la papelera. Facilitarle las rutinas de anticipación, ir anticipándole lo que vamos a hacer, no llegar y cambiarle las cosas.
Metas inmediatas. No pretendáis que él vea sus acciones reflejadas dentro de un día o de dos, no, en el momento. Si hay un refuerzo, si vamos a hacer algo, tiene que ser para hacerlo hoy, no pretendáis que lo vea para mañana. Necesito un seguimiento personalizado, tanto de todo el equipo docente que estéis en el aula, como del departamento de orientación y de colaboración mucho más cercana y continua con sus familias. La transición entre las actividades debéis facilitársela. No podemos pretender que termine y que esté 10 minutos esperando a que hacer la siguiente tarea, porque ahí es cuando se va a alterar, se va a poner nervioso, se va a empezar a mover, va a hacer ruidos, va a ser disruptivo y nos va a traer más problemas. Si le vamos a anticipar los cambios, vamos a facilitar que él los pueda ir estructurando. Son niños que necesitan que las rutinas estén muy marcadas, ser metódicos. ¿Por qué? Porque los cambios les desestructuran, les desequilibran. No les pongáis a copiar enunciados. Es decir, si sabemos que su capacidad de concentración es de 10 minutos y 5 minutos los echan copiar el enunciado o los enunciados de los problemas, no los va a terminar. Uno es que copie uno, porque es fundamental que trabajemos la parte gráfica, la escritura. Pero si lo que me interesa es que me resuelvan los problemas, las actividades de lengua, de sociales, de naturales, a lo mejor con que me copie un enunciado ya está. O si no, cuando vamos a hacer actividades, que me la responda. Ya haré el día de copia o el rato de copia en otro momento. Los recursos mnemotécnicos, darle pautas, darle señales, darle estrategias para que pueda ser resolutivo en sus acciones. Los colores para las operaciones, para las tareas, para las rutinas, que pueda asociarlo fácilmente, que pueda experimentar material manipulativo, bloques lógicos, regletas, series con objetos del aula, tagrams, juegos matemáticos, juegos relacionados con la lectoescritura, que lo pueda realizar manualmente. Que nos repita lo que le decimos para ver si ha comprendido las pautas. Alternarle mucho las actividades. Si, vale, yo cambio de lengua a matemáticas y de matemáticas a sociales, pero si mi rutina del aula es la misma, yo llego, explico y hace los ejercicios, se me va a perder. Pues si este rato estuvo escribiendo, ahora le vamos a dejar que me conteste oralmente y luego pues la siguiente actividad que me la haga manipulativamente. Las explicaciones tienen que ir acompañadas de una práctica. La agenda. Si todo el alumnado necesita una agenda para no perderse, para estructurarse, para que no se le olvide, para tener una rutina marcada cuando salga del colegio, este tipo de niños más tiempo para organizar sus cosas. Si llegamos nosotros azotados y decimos, venga, quitamos todo, recogemos, vamos a sacar la libreta y el estuche lo guardáis y sacáis el boli, se nos pierde. Se nos pierde. Lo único que vamos a conseguir es que lo tire todo o que salte por los aires. Aquí me centro más en primaria, en secundaria en toda la medida también sería lo ideal. Las pruebas escritas, hacérselas a primeras horas. No solo hay que estructurar el tiempo, a lo mejor el examen lo tiene que hacer en 2 días, pero valdrá más eso a que después de media hora su cabeza bloquee y ya no haga más. Mientras que si se lo repito al día siguiente, va a hacerme la otra parte. Dejarle tiempo para que estructure las cosas. ¿Qué hay que favorecer? Es necesario favorecer la convivencia dentro del grupo, junto con el favorecimiento de la autoestima, del que no se frustre tan rápidamente, las relaciones sociales, es fundamental. Es fundamental que sea parte del grupo, que se sienta integrado en el grupo. Por eso las normas no son solo para él, las normas tienen que ser para todos. Él ya de por sí son niños empáticos. Vamos a fomentar la empatía en determinados momentos, realizar dinámicas de grupos, las tutorías entre iguales, él que sea el alumno tutor, favorecérselo, los juegos cooperativos, que en determinados momentos ante una situación complicada para él, actividades que le cuesta llevar a cabo, que le apoyen los demás compañeros. Y, como no, trabajar de manera colaborativa y cooperativa. No podríamos olvidar las pautas de trabajo con las familias. Decíamos que era un aspecto muy importante.
Con las familias hay que darles tiempo para que se adapten y hay que hacerles entender la problemática, las situaciones del niño. Que el niño no es que quiera ser así, el niño tiene una situación que le conlleva ese tipo de comportamiento y de actitudes. Por eso es fundamental que le presten atención, que le hablen con tranquilidad, con paciencia. No quiere decir que sean permisivos y le toleren las cosas para que el niño no se enfade. Volvemos a lo mismo, las normas las tiene que tener, pero consensuadas para todos. Fomentar su autoestima y su confianza. Valorarle los éxitos. Cuando hay algo que no está bien, reforzárselo para que lo mejore, pero no machacarle. En casa tiene que haber una colaboración con las tareas escolares. En aquellas situaciones en las que sabemos que el niño se nos descentra, se nos altera más, como pueden ser las fiestas, los cumpleaños, las excursiones, hay que darle las pautas todavía más marcadas. Hay que intentar evitar, dentro de la medida de lo posible, los gritos, las luces intensas, los sonidos muy fuertes, porque le conllevan a excitarse más. Darle responsabilidades en el día a día, que colaboren en las tareas de casa en la medida de sus posibilidades, en el aula también. Y fundamental, nosotros tenemos que colaborar con ellos, pero ellos tienen que colaborar con nosotros. Tiene que ser, es una vía de doble sentido, si no, no hacemos nada. Y luego aquí ya tenéis una información de determinadas páginas, bibliografía, que os van a ayudar a tener un conocimiento un poco más profundo y extenso sobre el alumnado TDAH. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.